de hoy, miércoles, mitad de semana, ya 8 de septiembre de 2021. Los saluda Joaquín, junto a mi compañero Martín Córdoba, acá en la cabina principal. En la plataforma se encuentran ya mis compañeros Mauricio Icaza, Silvia Favara, con quien vamos a saludar. Ya también en unos minutos estará por aquí Leonia Castro, y a nuestro invitado de la tarde de hoy, a quien le damos la más cordial bienvenida, por supuesto, del asambleísta por Creo, Diego Ordóñez. Así que vamos a arrancar inmediatamente con nuestro invitado sobre los temas importantes que se discuten en la Asamblea Nacional. Diego, buenas tardes, bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Por favor, arranquemos. Adelante, Mauricio, Silvia. Gracias. Mauricio va a tener que salir de la plataforma para volver a ingresar. Empecemos, Silvia, por favor. Saludarlo. A ver, realmente. Asambleísta, muy buenas tardes, bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros. La verdad es que hoy día se dieron algunos capítulos desafortunados, sobre todo con el tema de la falta de conformidad de los agricultores. Hablamos específicamente del sector arrocero, que inclusive a la ministra de Agricultura, dicen que no les ha resuelto su problema. Igual los bananeros esta mañana, pues nos desayunamos también con esta noticia de que pues, agricultores habían salido a protestar, a manifestaciones y de una forma muy agresiva en contra pues de la policía. ¿Cómo usted ve este panorama? Porque si bien es cierto, el presidente durante estos primeros 100 días de gobierno ha hecho las cosas muy bien, se ha alcanzado este plazo de la vacunación que él había propuesto, pero sin duda 100 días es muy poco para poder, digamos, hacer un balance general del gobierno. Falta mucho tiempo por delante, pero hay muchos problemas que están pendientes y uno de esos es el tema y los problemas que enfrenta el agro. ¿Qué va a pasar aquí, asambleísta? ¿Cómo se va a resolver esta situación? Aquí hay un problema estructural y un problema que no se resuelve por la buena voluntad ni del gobierno ni de los productores. Es un problema que, digamos, es atávico al manejo de la política agropecuaria en el Ecuador, y es esta creencia de que los precios mínimos de sustentación terminan siendo beneficiosos para los productores, y en realidad es un mecanismo que no funciona. El presidente ha hecho las cosas bien y el presidente Lasso las va a seguir haciendo bien, pero hacer bien las cosas no quiere decir hacerlas como se han hecho antes con resultados negativos. Hay que hacer las cosas de manera diferente, pensando en las soluciones estructurales. El día de ayer en la Asamblea compareció la ministra de Agricultura, quien expuso lo que es la visión de desarrollo y de política agropecuaria del gobierno. Es fundamental que discutamos temas como productividad. ¿Por qué es que hay productos en Colombia y productos en Perú que son más baratos de los productos que se expenden en el Ecuador? ¿Por qué los agricultores se quejan del contrabando? ¿Por qué es que esos productos se pueden conseguir a menor precio? Y entonces, la pregunta que tenemos que hacernos los ecuatorianos, ¿no?, y quienes tenemos en un momento determinado capacidad de incidir en políticas públicas o en elaboración de leyes, es a quién defendemos. Y nosotros me parece que estamos obligados a defender al pueblo consumidor. El pueblo consumidor tiene derecho a recibir productos de buena calidad a buen precio. Y eso no pasa por establecer precios de sustentación. Yo quisiera preguntar cómo es que esos precios se fijan. Yo he sido fabricante de textiles. Y yo sé cómo cuando usted produce telas, como produce un producto agrícola, usted tiene que costear. Usted tiene que decir cuánto me cuesta y cuál va a ser mi margen bruto, mi margen neto. ¿Cómo se calcula el precio mínimo de sustentación? Y el problema está en que en momentos en que hay una gran producción, por efecto de la oferta y demanda, los precios bajan. Y obviamente, pues el precio de sustentación es una ficción. Ese es el problema que tenemos en este momento, que provoca que además, ¿no?, yo diría
claras y evidentes influencias políticas, agricultores salgan a ocasionar actos de violencia, de enfrentamiento con la policía, como que si eso va a resolver el problema. Tampoco es solución que el gobierno les compre el arroz, porque ¿qué se hace el arroz con toneladas qué se hace el gobierno con toneladas de arroz, ¿no? Supuestamente de esa manera, pues los agricultores recibirían el precio de sustentación si el mercado no está consumiendo ese precio. Y esto me parece a mí que toda persona que esté en un negocio, toda persona que hace una actividad productiva debe tenerlo en cuenta. Y así como a veces se gana, pues otras veces no. Y ese me parece a mí que es un problema que hay que discutirlo, no repitiendo tal vez ese discurso que pueda ser políticamente apropiado, ¿no?, en términos electorales, sino llevando a la reflexión a los sectores productivos, medianos, grandes y pequeños, de que el Estado no puede convertirse en salvar actividades productivas, sino en pedirles que hagan esfuerzos para mejorar la productividad, reducir los costos y acomodar los costos a los precios que por oferta y demanda se pagan en el mercado. Asambleísta, y con respecto al tema del Código del Ambiente, sabemos ya que la Asamblea aprobó estas reformas, pero la verdad es que hay un malestar muy grande con respecto al tema de que se excluyó la transitoria que hacía justamente referencia a la prohibición temporal de la comercialización de pesca incidental de tiburón. Por un lado, se logra pues cosas positivas, como darle un estado de ser vivo, de sensibilidad a lo que es un animal, cuidar de alguna manera que los zoológicos prohíban la importación de animales exóticos y que los exhiban, o la venta de animales de compañía, pero contrapuesto a esto no se hace nada por todas esas especies de tiburones que sabemos que están desapareciendo. Ya se han reportado desapariciones de clases de tiburones que estaban en peligro de extinción y que finalmente se les ha perdido el rastro desde hace mucho tiempo. ¿Cómo usted explica que no haya habido este apoyo a una ley tan importante para proteger nuestra reserva marina del abuso de las flotas chinas que todos los años causan destrozos? Le voy a decir una sola palabra, cómo me explico lo que usted acaba de describir: politiquería, populismo. ¿Quiénes votaron en contra de la prohibición de la venta de la pesca incidental? Los correístas más los miembros de Pachacutic, que además en forma hipócrita se arropan del discurso ecologista, varios asambleístas socialcristianos. Quienes votamos en contra fuimos los asambleístas del bloque del Acuerdo Nacional, que incluye a todo el grupo de asambleístas de Creo. ¿Y por qué hicimos esto? Hay un principio establecido en el gobierno del presidente Lasso, que es el de la transición ecológica. Primero, él calificó el cuidado ecológico como una política de Estado y la necesidad de cuidar los equilibrios ecológicos que combinen con el desarrollo económico y la actividad productiva. La pesca, ¿no?, que es sin duda una actividad que depreda mares, y eso es natural, eso está bien, tiene que tener también precaución para evitar que no solamente tiburones, rayas, delfines, terminen atrapados en redes que están sin las precauciones pescando, y eso provoca pues pérdida incidental, pesca incidental de estas especies marinas. ¿Qué fue lo que indujo a que no voten los correístas más Pachacuti y algunos asambleístas socialcristianos? El que supuestamente de esa forma con esa prohibición se está afectando a la pesca artesanal, ¿no?, a los pequeños pescadores. Bueno, me parece a mí que hay que también inducir a que todos aquellos que están haciendo alguna forma en la dimensión que sea de actividad pesquera
tengan el cuidado suficiente como para evitar que, aparte de la pesca, que ya significa tomar una riqueza de los mares, se deprede especies que están en peligro de extinción, porque eso al final del día afecta al conjunto por un problema de pérdida de calidad en los mares. Es decir, los mares dejan de tener, por ejemplo, en el caso de los tiburones, ¿no? Una especie que tiene un rol específico en la cadena de alimentación, en la cadena, y si es que no existe, si se rompe esa cadena, se afecta la calidad y la sanidad de los mares. Entonces hay que tener cuidado con eso, y pedir que se tenga cuidado con eso pues no significa atentar ni afectar ninguna actividad productiva, sino pedirles pues que tengan precauciones para no dañar el medio ambiente más allá de lo que ya se provoca por la propia naturaleza de la actividad en el caso de la pesca. Muy interesantes sus observaciones, asambleísta Diego Ordóñez de Creo. Seguimos en este diálogo de la tarde. Mauricio Casa, adelante. Gracias. Confírmenme si me escuchan. Ahora sí, ¿se me escuchan? Yo sí lo escucho. Perfecto. Perfecto, gracias, asambleísta. A ver, lo que decía yo al principio, no quiero meterme en la discusión de la legitimidad o no de una consulta popular, pues es una herramienta válida que tiene el presidente de la República si lo considera pertinente usarla. Lo que sí quiero conversar con usted, que es un político de experiencia, es la pertinencia de esa figura, tomando en consideración varios aspectos. Número uno, que han sido muchas las ocasiones de que las consultas populares han significado casi que un tiro en el pie de los gobiernos o de los regímenes que las han convocado, pues los resultados han sido negativos. Número dos, que en esta correlación entre la legislatura y el ejecutivo, pues tampoco ha pasado mucho tiempo y de pronto quizás sí hay todavía ese margen de conversación para generar consensos con los proyectos de ley que al gobierno les parece que son importantes para poder ejecutar su programa de trabajo, ejecutar sus promesas. Y número tres, la pertinencia con relación a lo que debe contener esa consulta popular, tomando en cuenta de que muchos de los temas podrían ser, entre comillas, resueltos en la Asamblea. Por favor, sus comentarios, su análisis, asambleísta Ordóñez. Es verdad que la consulta es, digamos, una de las alternativas. ¿Y por qué en las actuales circunstancias pasa a ser o tener la importancia que la ha definido tanto el presidente de la República como la ministra de Gobierno? Voy a tomar un poquito de tiempo para explicar lo que yo veo en el entorno y la circunstancia que vemos en este momento en el Ecuador. El presidente de la República goza de un altísimo nivel de popularidad y es una popularidad que va creciendo y una credibilidad, ¿no?, que hace que en el Ecuador tengamos además un altísimo porcentaje de optimismo. Hay mucho optimismo en el Ecuador y esto combinado genera, digamos, un escenario que es, diría, muy propicio, muy adecuado para realizar aquellas transformaciones que le permitan al Ecuador recuperar institucionalidad. Con esto me refiero a la reforma institucional, recuperar equilibrios de la democracia, con esto me refiero a una reforma política, y recuperar un camino de prosperidad. Y con esto me refiero a la reforma económica, que incluye a la reforma laboral. ¿Por qué es esto fundamental? Porque el Ecuador ha intentado durante los últimos 14 años un modelo, ¿no?, de desarrollo económico centrado en el Estado. Y esto ha significado un fracaso en cuanto a mal uso de los recursos públicos, a incremento descomunal de los saldos de deuda, a un resultado muy pobre, muy magro en crecimiento del empleo, ¿no? Y si no hay crecimiento del empleo, difícilmente puede haber una solución estructural al problema de la pobreza. Yo le veo al presidente de la República como un gran transformador de este país. El presidente de la República tiene la visión, el liderazgo, el talante para cumplir ese rol histórico en esta coyuntura que vive el Ecuador, el gran transformador de este país. Pero ese rol que debe cumplir el presidente tiene que hacerse
o hacérselo eficientemente, digamos, en el escenario político que vivimos. ¿Y cuál es el escenario político que vivimos? La contraparte, ¿no? Los partidos u organizaciones políticas que no están en el gobierno no están alineados en esta línea de transformación. No están sintonizando con la característica del optimismo que tienen los ecuatorianos. Y siguen pensando en sus viejas fórmulas, ¿no?, de economía centrada en el rol del Estado, ¿no?, en un discurso que ya es anacrónico, ¿no?, que ya es cansón, que ya es repetitivo, que es clásico de la política del Ecuador de final del siglo XX, ¿no?, que lo que hace es oponerse, bloquear y cerrar el paso a la modernidad. ¿Y dónde está la modernidad? La modernidad está en mercados abiertos, está en una economía libre, está en regímenes que permitan que puedan surgir muchos más emprendimientos, mucha capacidad de emprendimiento que tenga espacio de desarrollo. Y frente a esa perspectiva, pues el rechazo de los sectores clásicos de la izquierda, esa izquierda troglodita que identifica, yo diría, con algunos matices, al discurso correísta y al discurso del movimiento indígena. Entonces, si ese es el escenario de la Asamblea, como el que acabo de describir, el presidente tiene que plantearse alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas que tiene? Primero, la que usted plantea, que es la de llevar al interior de la Asamblea, ¿no?, toda su propuesta, ¿no?, de reformas. Y él ha dicho, el presidente, que llevará la ley de creación de oportunidades. Esa ley de creación de oportunidades llevará una serie de reformas, una serie de cambios, modificaciones en el área laboral, en el área tributaria, ¿no? Incorporarán otras reformas de otras leyes, ¿no?, que permitan, pues, destrabar esas limitaciones, esas restricciones que ha tenido en la economía ecuatoriana para convertirse en un escenario apropiado para la inversión. Y si no funciona, pues también está el espacio de la consulta popular. Y la consulta popular, ¿qué hay que preguntar a los ecuatorianos? Hay que hacer unas preguntas sobre el sistema económico, hay que hacerle preguntas sobre el régimen político. Este es un país que no aguanta, esta es una democracia que se está autodestruyendo, ¿no?, con un número de partidos políticos que lo que representan son intereses localistas, intereses personales, y no hay proyectos de partidos políticos con una visión nacional. Bueno, le acabo de mencionar varios aspectos, ¿no?, que tienen que ser concebidos en una reforma. Completamente, lo he escuchado atentamente y casi que se me adelanta la siguiente pregunta, porque efectivamente al pueblo se le puede consultar cosas que normalmente podrían ir como proyectos de ley a la Asamblea para que sean analizados en el seno de la legislatura. Pero también, luego de pasar por el filtro llamado Corte Constitucional, también se le podría consultar, luego de ese filtro, cosas que transformen un poco la estructura del Estado. Por ejemplo, se me ocurre algo que puede sonar elemental, pero que aparentemente también es importante, para mantener la dolarización, que entiendo, si mi memoria no me es ingrata y usted me puede corregir, que en la Constitución actual, en la última reforma que hubo, no consta por el dólar como moneda de curso legal en el Ecuador. Por ejemplo, una manera inclusive de blindar el sistema monetario del Ecuador. Por ejemplo, también la estructura de la Asamblea, para ver la posibilidad de repente de reducir el número de asambleístas, encontrando la fórmula adecuada, si una cámara o dos cámaras, o de repente el futuro del Consejo de Participación Ciudadana. No sé, cosas así también podrían ser, asambleísta Ordóñez. A mí me parece oportuno, no obstante que ya tenemos 22 años de vigencia del sistema dolarizado, que le volvamos a preguntar al pueblo si ratificamos al dólar como moneda de curso legal. Y evitar, pues, las tentaciones que fueron muy fuertes durante el correísmo de introducir una moneda alternativa, como era el dinero electrónico. Esto en cuanto al sistema monetario. En cuanto a temas como la forma de integración de la Asamblea Nacional, y le añadiría a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y el cambio en la forma en la que se eligen las autoridades. Bueno, sobre ese tema, ya la Corte Constitucional se pronunció
y dictaminó que esos asuntos, los que acabo de mencionar, tienen que tramitarse por vía de reforma parcial. Esto quiere decir un procedimiento combinado de un debate, de debates en la Asamblea y luego un referéndum aprobatorio. Entonces, en relación con esos temas ya está definido un mecanismo, digamos, ¿no? Y hay de por medio también un planteamiento que fue presentado por la Comisión de Reestructuración Institucional, de las cuales distinguido guayaquileño es parte, ¿no? Hernán Pérez, y ese proceso pues debería habilitarse para que se discuta estos cambios en relación con la estructura del Estado. Pero hay muchos temas que hay que preguntar a los ciudadanos, ¿no? Hay que preguntar a los ciudadanos sobre este modelo, ¿no?, centrado en el Estado, ¿no?, este intervencionismo del Estado y otras cosas que, mire, con preocupación, ¿no? El presidente de la República se dio el tiempo y pues lo que está haciendo es dándole importancia al tema cuando llevó él personalmente a la Asamblea la propuesta de reformas a la ley de educación superior. Esta ley de educación superior, estas reformas estaban orientadas pues a liberar de las cadenas del control estatal a la universidad privada para que, de acuerdo a sus modelos educativos, propongan su oferta académica a los estudiantes, para evitar que sea el Estado el que se inmiscuya en la administración financiera y para evitar que pues, los estudiantes terminen estudiando lo que un burócrata quiere y no lo que los estudiantes quieren. Pero esto hace más de 15 días, ¿no? Y recién ayer la administración legislativa dio paso a ese proyecto de ley. Y ya se han levantado por anticipado voces oponiéndose a esa propuesta de ley. Y hablan con ese lenguaje, ¿no?, de esa izquierda anquilosada en el tiempo, ¿no?, que lo que el presidente quiere pues es convertir a las universidades en un mecanismo de lavado de cerebro en favor del sistema capitalista. Estoy repitiendo casi textualmente lo que he escuchado de dirigentes del movimiento indígena. Bueno, con esa visión, con esos puntos de vista, lo único que uno puede avisorar es que va a haber o se va a cumplir ese pronóstico que hizo el presidente Lasso en una reciente entrevista televisada de que va a haber un bloqueo. ¿Y cómo se desbloquean en democracia o cómo se superan estas vallas de las consignas y de los prejuicios? Bueno, existe el mecanismo de la consulta popular. Democracia directa. Leonidas Castro tiene más consultas para usted, asambleísta Ordóñez. Gracias por contestar las mías. Gracias. ¿Cómo está, asambleísta? Una sola pregunta y algo breve porque ya estamos también contra el tiempo en este espacio. El FMI nos ha dado un espaldarazo para este año. 2.500 millones de dólares vamos a recibir justamente entre este año y el próximo. Para este año hay 1.500 millones que van a llegar. Eso va a ayudar mucho a la economía. Y veo también que, por ejemplo, mañana el bloque de UNES anuncia que van a promover una reforma para garantizar que el dólar sea la moneda oficial de curso, es decir, que en la Constitución se ratifique aquello y que no haya ninguna intención en algún momento determinado de cambiar la organización. Le pregunto, asambleísta, en este marco donde estamos recibiendo apoyo, respaldo del Fondo Monetario Internacional y ya estas voces de UNES que en algún momento se dijo, ellos querían cambiar, dejar el dólar, ahora van a presentar una propuesta por eso. ¿Significa que el Ecuador está dando pasos de seguridad, de que reforzar de que el dólar debe ser esa moneda que queremos los ecuatorianos, que siempre hemos querido mientras nos dio la estabilidad y que queremos que siga así? Más allá de una propuesta que se pueda presentar mañana como bloque legislativo. A ver, separemos los dos temas. El uno, el acuerdo con el fondo, y el otro, el tema del dólar como moneda de curso legal. Respecto a lo primero, ¿no? Me parece que un elemento muy importante que hay que tener como antecedente es el que la llegada del presidente Lasso y en estos 100 días sus gestiones han generado un elevado nivel de credibilidad y confianza en el exterior. Hay muchas gentes que no le dan valor a la confianza, y la confianza en economía tiene un valor económico.
La confianza es lo que hace que los ecuatorianos, los inversionistas inviertan y generen empleo. Sin confianza, difícilmente pues, se toma una decisión de inversión. Y entre otras cosas, la confianza y la credibilidad se refleja en la rapidez con la cual el gobierno ha logrado un acuerdo, por lo menos ahora técnico, está sujeto a aprobación, y lo cual me parece a mí será un asunto de trámite, ¿no? de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque esto es bueno, ¿no? Es bueno porque el Fondo Monetario cuando hace un acuerdo, pues revisa a profundidad las cuentas fiscales, revisa a profundidad los equilibrios entre ingresos y gastos, ¿no? Y esto pues da garantía de que la gestión en el área de economía y finanzas que está haciendo el gobierno del presidente, pues da espacio como para que organismos multilaterales avalen el manejo de la economía. Y cuando usted tiene un aval del Fondo Monetario Internacional, eso tiene, pues, digamos, un efecto virtuoso en la perspectiva que sobre el país tendrán los inversionistas y los prestamistas y los que quieran hacer en el Ecuador obra pública y quieran arriesgar su capital en ese tipo de proyectos. Esto me parece a mí extremadamente bueno y que le voy a contar además con detalle, ¿no? Este es un proceso de renegociación que ha sido manejado por el presidente de la República, ¿no? Y que es, digamos, muestra de que cuando hay un gobierno con un plan, con un programa, con una propuesta, no es que el gobierno termina allanándose a los condicionamientos del fondo, sino por el contrario, el fondo termina aceptando, ¿no?, los condicionamientos que provienen del plan de gobierno cuando hay un plan de gobierno y hay un presidente que tiene claro lo que hay que hacer. Respecto a la dolarización, no he escuchado lo que usted me dice respecto a esta iniciativa del correísmo, pero me resulta paradójico, ¿no? Porque el presidente Correa ha sido un constante detractor del dólar como moneda de curso legal en el Ecuador. Tiene documentos escritos, tiene ensayos escritos, incluso propuestas de cómo desdolarizar la economía. Hay propuestas de un ensayo muy conocido escrito por él del año 2004, en donde ya describe, ¿no?, establece, digamos, una hoja de ruta para la desdolarización. ¿Y cuál era, entre otras, uno de los componentes? El crear una moneda alternativa. ¿Cuál era la propuesta de Correa en este sentido? El dinero electrónico, que era distinto del dinero administrado por la banca privada, del que pretendían ser administrado por el Banco Central, que era una forma de emisión de un medio de pago, ¿no?, que es la moneda, ¿no?, y no el que se pueda usar el concepto de la chauchera electrónica o la billetera electrónica, ¿no? Entonces, me parece paradójico que sea el correísmo pues quien ahora quiera proponer eso. Que si esa es la propuesta, pues me parece saludable y sin duda habría que apoyarlo, porque si algo bueno le ha pasado al Ecuador es la dolarización. Y si podemos poner la mayor cantidad de seguridades a ese sistema monetario, me parece que es algo en lo cual evidentemente vamos a estar de acuerdo, ¿no? Muy bien, asambleísta Diego Ordóñez. Le quiero agradecer por habernos acompañado aquí en el Diálogo de la Tarde en Inno 29. Que tenga usted una buena tarde. A ustedes muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, cuídese, estimado asambleísta. Vamos a ir al espacio de menciones publicitarias, a la pausa comercial, volvemos enseguida. Ya está también con nosotros en breve el doctor John Cuenca para conversar justamente sobre el tema del